En los albores de la historia de América del Norte, surgió una amenaza tan colosal que estuvo a punto de borrar la existencia misma de los pueblos nativos del continente. La leyenda de los Citeca, gigantes pelirrojos de proporciones monstruosas y fuerza inimaginable, se remonta a una época en que el destino de toda una raza pendía de un hilo. Estos titanes, que se alzaban a alturas de más de 4 metros, poseían una fuerza capaz de arrancar árboles centenarios de raíz y aplastar rocas con sus manos desnudas. Su aparición marcó el inicio de una era de terror sin precedentes, amenazando con extinguir la llama de la civilización nativa que había florecido durante milenios. Los Paiutes del norte, habitantes de las vastas extensiones que hoy conocemos como Nevada, Oregón y California, fueron los primeros en enfrentarse a esta pesadilla hecha carne. Estos valientes guerreros, aunque numerosos y hábiles, parecían insectos frente a la monstruosa estatura y el poder devastador de los Citeca. Cada encuentro con los gigantes dejaba un rastro de destrucción tan profundo que parecía que la tierra misma hubiera sido desgarrada por las garras de dioses enfurecidos. Aldeas enteras desaparecieron de la noche a la mañana, sus habitantes devorados o aplastados bajo los pies descomunales de los invasores. Los gritos de terror de los sobrevivientes resonaban en los valles y montañas, llevando consigo la advertencia de una extinción inminente. La existencia misma de los nativos americanos, su cultura milenaria y su conexión sagrada con la tierra estaban al borde de ser borradas para siempre de la faz del continente. El primer encuentro documentado entre los Paiutes y los Citeca ocurrió durante una expedición de caza en las profundidades de un valle inexplorado. Un grupo de cazadores Paiute, liderados por el experimentado Wovoka, se había aventurado más allá de sus territorios habituales, siguiendo el rastro de una manada de ciervos. Al caer la noche, mientras preparaban su campamento, escucharon sonidos extraños provenientes de la espesura del bosque. Wovoka, conocido por su cautela, ordenó a sus hombres que se mantuvieran en silencio y alertas. Lo que emergió de entre los árboles desafió toda explicación. Gigantes de más de 4 metros de altura, con piel pálida y cabello rojo como el fuego, aparecieron ante los atónitos cazadores. Sus ojos, descritos en los relatos como brillantes y fríos como el hielo, escudriñaron a los Paiutes con una mezcla de curiosidad y malicia. Sin mediar palabra, los gigantes atacaron el campamento. Su fuerza era descomunal. Arrancaban árboles de raíz y los usaban como garrotes. Los cazadores Paiute, superados en tamaño y fuerza, lucharon valientemente. Wovoka logró herir a uno de los gigantes con una flecha certera en el ojo, lo que provocó un rugido de dolor que resonó en todo el valle. Este acto de valentía permitió que algunos de los cazadores escaparan, pero no antes de ver cómo los Citeca se llevaban a 2 de sus compañeros, levantándolos como si fueran pequeños animales. Los supervivientes, encabezados por Wovoka, regresaron a su aldea para contar lo sucedido. Al principio, muchos dudaron de su historia, creyendo que el miedo o alguna planta alucinógena habían nublado su juicio. Sin embargo, la desaparición de los cazadores y las heridas de los supervivientes eran prueba suficiente de que algo extraordinario había ocurrido. El jefe de la tribu, un anciano sabio llamado Numaga, convocó a un consejo de guerra. Reunió a los guerreros más valientes y a los chamanes más poderosos para discutir cómo enfrentar esta amenaza sin precedentes. Numaga, conocido por su sabiduría y visión estratégica, comprendió que esta lucha requeriría más que fuerza bruta. Necesitarían astucia, paciencia y, sobre todo, unidad. En las semanas siguientes, los ataques de los Citeca se volvieron más frecuentes y audaces. Aldeas enteras fueron saqueadas, sus habitantes asesinados o secuestrados. Los Paiutes descubrieron con horror que los gigantes no solo mataban por placer o para robar, sino que también se alimentaban de carne humana.
Este descubrimiento elevó el terror a nuevos niveles y marcó el inicio de una lucha desesperada por la supervivencia. Numaga, reconociendo la magnitud de la amenaza, tomó una decisión sin precedentes. Envió mensajeros a las tribus vecinas, algunas de las cuales habían sido enemigas tradicionales de los Paiutes. Les advirtió sobre el peligro de los gigantes pelirrojos y propuso una alianza para enfrentarlos. Muchas tribus recibieron estos mensajes con escepticismo, creyendo que se trataba de un truco para ganar ventaja en antiguos conflictos territoriales. Sin embargo, a medida que los ataques de los Citecas se extendían más allá del territorio Paiute, otras tribus comenzaron a experimentar el terror de primera mano. Los Shoshone, los Washoe y los Bannock pronto se unieron a los Paiutes en su lucha contra los gigantes. Esta alianza, forjada en el miedo y la necesidad, marcó un hito en la historia de los pueblos nativos de la región. Los primeros intentos de resistencia fueron desastrosos. Los guerreros nativos, acostumbrados a luchar contra otros humanos o animales salvajes, se encontraron completamente superados por la fuerza y ferocidad de los Citeca. En una batalla particularmente sangrienta en las orillas del río Truckee, una fuerza combinada de guerreros Paiute y Shoshone fue casi aniquilada. Las flechas que normalmente derribarían a un oso apenas ralentizaban a los gigantes. Las lanzas que atravesarían el cuero más grueso apenas arañaban su piel pálida. Tras cada derrota, los supervivientes se reunían para compartir lo que habían aprendido. Un guerrero Bannock, llamado Pocatello, notó que, a pesar de su fuerza, los Citeca no eran invulnerables. Sus ojos, aparentemente, eran un punto débil, como había demostrado Wovoka en el primer encuentro. También observaron que, aunque eran rápidos en distancias cortas, se cansaban fácilmente en persecuciones prolongadas. Esta información se convirtió en la base de una nueva estrategia. Numaga, inspirado por las tácticas de caza que su pueblo había perfeccionado a lo largo de generaciones, propuso un nuevo enfoque. En lugar de enfrentarse directamente a los Citeca, los guerreros nativos comenzaron a acosarlos con ataques rápidos y retiradas estratégicas. Utilizaron su conocimiento superior del terreno para tender emboscadas y luego desaparecer en la naturaleza antes de que los gigantes pudieran contraatacar. Esta nueva estrategia comenzó a dar frutos. En una serie de escaramuzas a lo largo del valle del río Humboldt, los nativos lograron emboscar a grupos pequeños de Citeca, utilizando redes para enredar sus piernas y luego atacar con lanzas y flechas dirigidas a sus ojos y gargantas. Aunque las pérdidas seguían siendo significativas, los nativos empezaron a infligir daño a los gigantes. Un punto de inflexión llegó durante un ataque Citeca a una aldea Paiute cerca del lago Winnemucca. Un joven guerrero llamado Winnemucca, en un acto de desesperación, arrojó una antorcha encendida a uno de los gigantes. Para sorpresa de todos, el Citeca retrocedió aterrorizado, su cabello y barba rojos prendiendo como yesca. Este descubrimiento cambió el curso de la guerra. Los nativos comenzaron a incorporar el fuego en todas sus estrategias defensivas. Rodearon sus aldeas con zanjas llenas de aceite que podían encenderse rápidamente. Desarrollaron flechas incendiarias, sumergiendo las puntas en resina y prendiéndolas antes de disparar. También aprendieron a crear cortinas de humo quemando ciertas plantas, lo que confundía a los gigantes y les permitía a los guerreros nativos atacar con ventaja. Los Citeca, enfrentados a esta nueva amenaza, se vieron obligados a cambiar sus tácticas. Abandonaron sus ataques frontales y comenzaron a actuar con más sigilo, realizando incursiones nocturnas y emboscadas. Sin embargo, los nativos, ahora unidos y mejor preparados, lograron repeler la mayoría de estos ataques. La guerra entró en una nueva fase, una de desgaste y estrategia. Los Citeca,
Acorralados y cada vez más desesperados, se retiraron hacia el Gran Lago, conocido hoy como el Lago Pyramid. Allí, utilizando sus habilidades con el tule, construyeron grandes balsas y establecieron una fortaleza en una isla en el centro del lago. Esta nueva base les proporcionó a los Citeca una ventaja táctica. Podían lanzar ataques rápidos contra las aldeas costeras y luego retirarse a la seguridad de su isla, donde los nativos no podían seguirlos fácilmente. Durante meses, esta estrategia les permitió a los gigantes recuperar algo de la iniciativa en la guerra. Númaga y los otros líderes tribales se reunieron para discutir cómo enfrentar este nuevo desafío. Fue Winnemucca, el joven guerrero que había descubierto el poder del fuego contra los Citeca, quien propuso una solución audaz. Sugirió construir una flota de canoas ligeras, lo suficientemente rápidas para perseguir a las balsas de los gigantes, pero lo suficientemente pequeñas para ocultarse en los cañaverales de la orilla del lago. La construcción de esta flota fue un esfuerzo monumental que involucró a todas las tribus aliadas. Los Washoe, expertos en el trabajo de la madera, se encargaron de tallar las canoas. Los Shoshone, conocidos por su habilidad en la caza, proporcionaron pieles para impermeabilizar las embarcaciones. Los Paiutes, con su conocimiento del lago y sus corrientes, entrenaron a los guerreros en el arte de la navegación sigilosa. Mientras se preparaba la flota, los nativos continuaron resistiendo los ataques de los Citeca. Cada incursión de los gigantes era recibida con una lluvia de flechas incendiarias y trampas de fuego cuidadosamente preparadas. Aunque sufrían pérdidas, los nativos estaban ganando confianza y experiencia. Finalmente, después de meses de preparación, la flota nativa estuvo lista. En una noche sin luna, cientos de canoas se deslizaron silenciosamente sobre las aguas del lago Pyramid. Winnemucca lideraba la vanguardia, con Númaga y los otros jefes tribales dirigiendo sus respectivos contingentes. Los Citeca, confiados en la seguridad de su isla fortaleza, fueron tomados completamente por sorpresa. El ataque comenzó con una lluvia de flechas incendiarias que prendieron fuego a las estructuras de tule de los gigantes. En medio del caos y la confusión, los guerreros nativos desembarcaron en la isla. La batalla que siguió fue épica. Los Citeca, atrapados en un espacio limitado, lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación. Usaban rocas enormes como proyectiles y arrancaban árboles enteros para usarlos como armas. Los nativos, por su parte, utilizaban su agilidad y trabajo en equipo para superar la fuerza bruta de los gigantes. Winnemucca se enfrentó al líder de los Citeca, un gigante de casi 5 metros de altura con una barba roja que le llegaba hasta el pecho. El duelo entre ellos se convirtió en el centro de la batalla, con guerreros de ambos bandos formando un círculo alrededor de los combatientes. Winnemucca, aunque mucho más pequeño, utilizó su agilidad para esquivar los poderosos golpes del gigante. En un momento crucial, logró clavar su lanza encendida en el ojo del líder Citeca, acabando con su vida y quebrando la moral de los gigantes restantes. Con la muerte de su líder, los Citeca supervivientes intentaron huir de la isla. Algunos lograron alcanzar sus balsas y se dirigieron hacia la orilla opuesta del lago. Los nativos, anticipando este movimiento, habían dejado un contingente de guerreros escondidos en la costa. Cuando los gigantes llegaron a la orilla, exhaustos y heridos, fueron recibidos por una emboscada final. Los últimos Citeca, viendo que su derrota era inminente, huyeron hacia el interior. Se internaron en una gran caverna, conocida hoy como la Cueva del Lovelock, buscando refugio en sus profundidades. Los nativos, exhaustos pero decididos a terminar la guerra de una vez por todas, los siguieron hasta la entrada de la cueva. Lo que siguió fue un asedio que duró varios días.
Los nativos, recordando el poder del fuego contra los Citeca, decidieron utilizarlo una última vez. Recogieron grandes cantidades de maleza, troncos y plantas secas, y bloquearon la entrada de la cueva con este material inflamable. Luego, en un acto que marcaría el fin de la guerra, prendieron fuego a la pira. El humo y las llamas se adentraron en la cueva, forzando a los Citeca a salir. Aquellos que lograron escapar del fuego fueron recibidos por una lluvia de flechas. Los gritos y lamentos de los gigantes resonaron en el valle, mezclándose con los gritos de victoria de los nativos. Cuando el fuego se extinguió y el humo se disipó, el silencio que siguió marcó el fin de la amenaza de los Citeca. Los nativos entraron cautelosamente en la cueva, encontrando solo los restos carbonizados de los últimos gigantes. La guerra que había durado generaciones había terminado. Winnemucca y Numaga lideraron una ceremonia de purificación en la entrada de la cueva. Los chamanes de todas las tribus unieron sus voces en un canto que, según se creía, sellaría el espíritu de los Citeca en las profundidades de la tierra, asegurando que nunca más pudieran amenazar a los pueblos nativos. Con la amenaza de los gigantes pelirrojos finalmente eliminada, las tribus aliadas se reunieron para celebrar su victoria. En una gran ceremonia a orillas del lago Pyramid, los líderes tribales juraron mantener la alianza que habían forjado en tiempos de crisis. Numaga, reconociendo el papel crucial de Winnemucca en la victoria, lo nombró su sucesor como líder de los Paiutes. Los guerreros que habían participado en la batalla final fueron honrados con títulos especiales. Se les otorgaron plumas de águila y otros símbolos de valor que llevarían con orgullo el resto de sus vidas. Las historias de sus hazañas se convirtieron en leyendas, transmitidas de generación en generación. La cueva de Lovelock, escenario del último enfrentamiento, se convirtió en un lugar sagrado. Cada año, representantes de todas las tribus que habían participado en la guerra viajaban hasta allí para realizar ceremonias conmemorativas, honrando a los caídos y reafirmando la unidad que había llevado a la victoria. Con el paso del tiempo, la historia de la guerra contra los Citeca se entrelazó con otras leyendas y mitos nativos. Los gigantes pelirrojos se convirtieron en símbolos del caos y la destrucción que debían ser contrarrestados por la sabiduría y la armonía de los pueblos nativos. La victoria sobre ellos se interpretó como una prueba del favor de los espíritus y un testimonio de la fuerza que surge de la unidad. Así terminó la guerra contra los Citeca, una época de terror y heroísmo que transformó para siempre a los pueblos nativos de la región. La amenaza de los gigantes pelirrojos había sido eliminada, pero su recuerdo perduró como una lección sobre el poder de la unidad y la determinación frente a desafíos aparentemente insuperables. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la legendaria batalla entre los Paiutes y los gigantes Citeca. Esperamos que esta historia de valor, astucia y determinación frente a una amenaza colosal haya capturado su imaginación. Si han disfrutado de este video y quieren apoyarnos para seguir creando contenido sobre leyendas fascinantes y poco conocidas, consideren unirse a nuestro Patreon. Su apoyo nos permite dedicar más tiempo y recursos a la investigación y producción de estas historias. Como muestra de nuestro agradecimiento, incluiremos los nombres de todos nuestros patrocinadores en los créditos de cada video. Es nuestra manera de reconocer que ustedes son una parte fundamental de este viaje de descubrimiento histórico y mitológico. Hasta la próxima, y que las leyendas los acompañen.